Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. La economía del país está en riesgo por las decisiones en economía política que ha tomado el actual gobierno de México. Así lo plantea la oposición. Las reasignaciones del presupuesto y el endeudamiento aprobados y sin una reforma fiscal que atraiga mayores recursos a la administración pública meten demasiada presión y limitan a la administración pública federal. El Frente Amplio por México tiene propuestas que, dice, darían certidumbre y viabilidad a las finanzas públicas. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Ildefonso Guajardo, diputado federal del PRI, y también pues ahí parte del equipo coordinador de, entiendo, políticas económicas dentro del equipo de Xóchitl Gálvez. Ildefonso, muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Luis Miguel González Macario Esquetino, buenas noches. A ver, hay un diagnóstico con respecto a la economía mexicana en el propio proyecto del presidente de la República, de la 4T, con respecto a crecimiento, a presupuestos, etcétera. ¿Qué plantea el Frente Amplio como alternativa viable, más allá, por supuesto, de la disputa política? Bueno, primero hay un tema fundamental que es darle viabilidad y sustentabilidad a las finanzas públicas. Cuando tú tuviste el acierto, al menos en los temas de decisiones macro, de haber tenido un ancla en la disciplina fiscal, de repente en el último año de gobierno la sueltas. Y la sueltas generando dos problemas. Un problema hasta cierto punto violatorio de la Constitución, porque cuando tú te endeudas, ese endeudamiento debe ser utilizado en fines productivos para permitirte regresar a la senda de la estabilidad fiscal. Y lamentablemente este endeudamiento de 1.9 billones de pesos supera el compromiso de inversión y además es muy cuestionable la rentabilidad de esa inversión, porque aparentemente esa inversión nos va a encadenar a subsidios futuros. Imagínate, una refinería que todavía no refina el primer litro de gasolina y que ha costado 3 veces más y que lamentablemente va a terminar en el terreno de los subsidios, lo mismo un tren que va a requerir subsidios y por un aeropuerto pues que no termina de arrancar. Entonces, la calidad del gasto es terrible y la manera como estás usando el financiamiento no te da claridad en la estabilidad de las finanzas en mediano y largo plazo. Ahora, en función de esta realidad, lo que pasaría si es que se da un triunfo del Frente Amplio de la candidata Xóchitl Gálvez es un ajuste y una reforma fiscal. Hoy nadie se atreve a hablar de reformas fiscales porque son campañas, etcétera, pero los números no cuadran, Ildefonso. No, a ver, de entrada, el gasto, las malas decisiones tomadas en el gasto es una parte fundamental para reconducir este proceso. Y un elemento que relativamente han hecho bien es realmente tener un esquema de recaudación donde todo el mundo le corresponda pagar la parte proporcional. Y pues no es novedad de que hay muchos grandes corporativos que usan trucos, y en esa parte yo creo que el país debe de seguir en esa senda. Y es bien importante también generar las bases de crecimiento para una plataforma recaudatoria saludable. Yo creo que en ese sentido, esa es la línea sobre la cual va esta plataforma. Responsabilidad en las finanzas públicas, mejoramiento de la calidad del gasto e inversión en la gente. El presupuesto alternativo que presentó Xóchitl Gálvez estaba dirigido claramente a decir, señores, se nos está deteriorando la calidad de la salud pública, se nos está deteriorando la calidad de la educación, se nos está deteriorando la calidad de la infraestructura, se nos está deteriorando los temas de equilibrio de género al dejar indefenso todo este proceso de violencia contra las mujeres. Y entonces decir, vamos a reencauzarlo. Y otro problema que trae el presupuesto es que moralmente es inapropiado generar estas bolsas discrecionales para financiar las campañas políticas de Morena en el 2024. Parte importante de este gasto excesivo y de esta necesidad de endeudamiento proviene de las obras estas que tú ya mencionaste, los elefantes blancos que van a exigir subsidios después, pero también de estos intentos de rescatar un sector energético muy mal manejado. Tanto Pemex como Comisión Federal han estado muy mal en este sexenio. En el caso de Comisión es muy serio lo que ha ocurrido, y a Pemex le hemos metido prácticamente ese 1.9 billones de pesos, es lo que le hemos metido en el transcurso de este gobierno. Una forma de equilibrar las finanzas no puede ser una política energética distinta y una política de infraestructura diferente. Totalmente de acuerdo.
Totalmente de acuerdo, porque estás tirando demasiado dinero en estas malas decisiones en la política energética y sobre todo porque además estás afectando las capacidades de crecimiento futuras del país, que son la base de la recaudación, ¿no? Y ahí ya teníamos una reforma energética que estaba funcionando, que de hecho sigue vigente porque la ley no Exacto, la cambia, ¿no? Sigue vigente, pero la metió lamentablemente en una serie de litigios que lo que ha ocasionado es que se ha frenado absolutamente la inversión en el sector y que las consecuencias no son solo sobre el sector, son sobre las decisiones de inversiones manufactureras a futuro. ¿Por qué crees que Tesla no ha movido la primera piedra en su proyecto? Porque no le pueden garantizar el suministro de energía eléctrica. Diputado, el gasto social, transferencias a grupos jóvenes, adultos mayores, indígenas, personas con discapacidades. ¿Qué se puede hacer? Mencionaba usted, evidentemente son compromisos que son crecientes por la dinámica demográfica de la población. Son además muy rentables políticamente. ¿Cuál es el margen real en el gasto que tiene que ver con transferencias sociales? Bueno, primero yo te diría que sin duda, al menos la candidata del Frente ha sido, en este caso la precandidata, ha sido clarísima en sus definiciones de que ella votó a favor del planteamiento constitucional, de la protección constitucional de esas transferencias, sobre todo en el caso de adultos mayores. Y aquí el tema de fondo y la manera como lo analizamos es que al mismo tiempo que les das transferencias monetarias, les quitas calidad en sus servicios. Entonces lo que estás haciendo es estrangulas la responsabilidad del gobierno de ofrecer servicios de calidad, y fue lo que comenté un día que estuve yo con Macario, donde dije, el señor presidente se la pasa hablando de los neoliberales, y yo creo que el mejor alumno de Milton Friedman sería él, porque lo que hace es, usa transferencias, pero al mismo tiempo te quita la calidad de los servicios. Y entonces te obliga a ir al sector privado a satisfacer tus necesidades. Y esa era la teoría de Friedman. Entonces, en el caso de nuestra candidata dice, no, hay que proteger tu capacidad de derechos fundamentales, pero además tenemos la obligación de darte buena educación, de darte medicinas, de darte elementos para que salgas adelante. Ahora, obviamente tu planteamiento es la sustentabilidad de largo plazo. La única manera que lo generas es a través de una economía que crezca y una economía que claramente genere dividendos. El problema que tenemos aquí es que con todo y el crecimiento de este año, en su conjunto, la economía mexicana prácticamente la van a entregar como la recibieron en el 18. Perdón, Ildefonso, dice, tenemos que darles servicios que son relevantes para la calidad de vida como educación, salud, seguridad pública, incluso me atrevo a decir. Claro. En el otro sentido, la pregunta es, ¿qué va a pasar con las transferencias? Había desde el principio una crítica sobre la ausencia de reglas de operación o reglas de operación inadecuadas. ¿Se puede hacer algo sin duda, sin comprometer lo que para mucha gente ya es un ingreso seguro, sí, ya es parte de su patrimonio simbólico? Totalmente. Por ejemplo, cuando tú analizas qué pasó en términos de pobreza, ves que hay un aumento de la pobreza extrema en 400,000 mexicanos. ¿Por qué nos crece la pobreza extrema? Y es parte de la preocupación, porque no estamos focalizando bien los programas. Y entonces tú dices, cualquier adulto mayor que rebase los 65 años va a tener derecho a esta pensión. Pero la esperanza de vida en la Sierra de Oaxaca es muy diferente de la esperanza de vida en San Pedro Garza García, Nuevo León. Y ahí estamos generando un problema de inequidad a la hora de definir esas transferencias. Entonces tú tienes que ser más observante de poder utilizar de manera efectiva estas transferencias. Y no solo eso, sino de potencializarlas para generar capacidades productivas de la gente. Por ejemplo, en el caso de becas y enfocarlos a las nuevas líneas, como lo ha dicho Xochitl Gálvez, de darles capacidades en computación, de capacidades en todo lo que es la nueva tecnología, la economía digital, para que realmente puedas aspirar a salir de la pobreza y no a enquistarte de largo plazo en la pobreza. Tuvimos la visita de una lideresa de la zona Tarahumara en el Congreso en los debates presupuestales. Y ella dice, señores, antes nos daban elementos productivos para sacar adelante el campo. Sin embargo, ahora, con Sembrando Vida, lamentablemente, ese dinerito, y ella dice, ahora le llamamos allá en mi rancho, Sembrando Caguamas, porque nada más lo reciben y se lo gastan en caguamas.
Entonces, esas son las partes que tienes que... ¿Se refiere a cervezas o a tortugas? No, tortugas, sí. No, las tortugas no se siembran. No se siembran. Las cervezas tampoco. No te creas, con hielito así sí las puedes enterrar. Ya está entrando en otro tema. Oye, Ildefonso, a ver, un tema político importante es la relación entre los partidos políticos y la propia candidata, donde parecería que por un lado están ahí la rebatinga de las posiciones y una Xóchitl Gálvez que camina en paralelo. ¿Hasta dónde está diferenciación o esta posibilidad de actuar en conjunto? Mira, en primer lugar, toda esta polémica que se ha desatado, sobre todo en comentarios de columnas y programas de análisis político, como este, tienes un elemento que es fundamental. A veces la única manera de lograr un objetivo es que por alguna otra razón los intereses se alineen. Y los intereses para mí están alineados porque la calidad y la ejecución de una candidata presidencial nos va a impactar tremendamente en la capacidad de ganar espacios territoriales para diputados y senadores. Entonces, el que Xóchitl Gálvez siga con el empuje de salida y sea una candidata competitiva y efectiva, como creemos lo va a ser una vez que tengamos este acceso a spots y a aumentar su conocimiento, que hoy se mantiene en 50 y la idea es crecerlo, eso ayuda a los partidos políticos. Y las buenas elecciones de los partidos políticos ayuda a la candidata. Entonces, o sea, puede tener una visión el Consejo Nacional de Acción Nacional, puede tener una visión, pero los intereses de todos en la mesa van dirigidos hacia un solo objetivo, que beneficia a la candidata y beneficia a los partidos. Que en este caso Xóchitl tendría que ser la que tiene el timón en la mano y no los partidos políticos. Yo te diría, Xóchitl tiene el timón en la mano de su campaña. Claramente, los partidos políticos son los que ponen en la mesa sus propuestas para las candidaturas y Xóchitl ha sido muy clara. Yo mantendré mi derecho a veto de candidatos impresentables. Pero en términos de lo que es la propuesta, es muy difícil que en un momento determinado la saques fuera del contexto del mapa partidista, ¿no? Yo te doy el ejemplo de mi partido. Tenemos un excelente candidato para Veracruz, que es Pepe Yunes. O sea, yo no creo que podamos encontrar un mejor candidato en Veracruz que Pepe Yunes. ¿Y contra quién va a competir un hombre que ha estado caminando todos los caminos de Veracruz durante 15, 20 años? Contra una secretaria de Estado que nunca se ha parado en Veracruz. Y además en la negociación salieron ganones los priistas, ¿no? Le arrebataron una buena parte de las candidaturas. Pues yo creo, al menos en mi estado, que es el que yo vi, los distritos son los naturales. Los que siempre tienen mayor probabilidad de ganar el PRI son del PRI, los que siempre tienen mayor probabilidad de ganar el PAN son del PAN. Y en este contexto yo creo que también hubo una valoración del valor cualitativo del PRD dentro de este contexto ampliado. Entonces, yo creo que hubo balances, porque también, pues, evidentemente, también hay que reflejar cómo está el balance de los estados, ¿no? Hablando de tu estado, acaba de salir un libro de un mercadólogo que ahora se ha especializado en política, que se llama Gabriel González Molina, que analiza más o menos cómo sería la elección y estima que el tope de votos que puede conseguir Morena y aliados es 42%, o sea, no llegan al 50%. Y esto significa que para poder ganar necesitan un tercer candidato. Y por eso, con cierto esfuerzo y expedientes penales y demás, López Obrador quitó a Marcelo Ebrard y puso a Samuel García como candidato en Movimiento Ciudadano, pero Samuel es gobernador en Nuevo León, no alcanza que se amarre la licencia. ¿Qué va a pasar por ahí? Mira, conociendo a Samuel y viendo sus primeros 2 años de gobierno, Samuel tiene 2 características. Utiliza muy bien el bluff y es un gran apostador. O sea, él va siempre al límite del riesgo. Y de alguna manera en esta nueva generación en la cual él se mueve, pues le da cierta rentabilidad. Pero aquí estamos sobre una situación muy difícil. Y yo estoy viendo, y te lo digo sinceramente, Samuel le pega por igual a las 2 campañas. Y los analistas del lado de Morena lo están observando, porque es un segmento que de alguna manera está en los 2 ambientes
Y si en un momento determinado Samuel se va a ir a todo por el todo, porque es clarísimo que el Congreso va a poner al gobernador interino, él se puede atrincherar. Las cosas pueden llegar a un momento donde el Senado de la República puede declarar una situación de excepción y jalarse el tema a nivel federal y llevar nuevamente elecciones a Nuevo León por ingobernabilidad. O sea, este es un escenario que no podemos descartar. Pero de que es un derecho y puedas tener el Juárez de Nuevo León despachando en la casa de la esquina, y al que sería el designado por el gobernador sin derecho constitucional. Ya lo vimos con gobiernos legítimos, ¿no? Por ahí, sí, nada más que en este caso sí hay un tema de violación y de inferencias penales. Pero es bien importante, porque finalmente Samuel tendrá cuentas que pagar en la Fiscalía General de la República, pero también tiene, sin duda, en manos de un gobernador interino, una exposición al riesgo alto. Ildefonso Guajardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. De acuerdo con cifras del INEGI, en octubre el indicador oportuno de la actividad económica estima que la economía nacional habría crecido 2.9% a tasa anual. Las actividades secundarias subirían 4%, secundarias 2%. De un mes a otro se estima un decremento del 0.1% del indicador, mientras que para actividades secundarias y terciarias la disminución mensual es de 0.1% respectivamente. Luis Miguel, estamos ante una situación muy clara de una caída que te habla de que esta tendencia ascendente uno parecería por lo menos haberse detenido. Vamos a ver qué pasa en la última parte del año, pero esto nos llevaría directamente a pensar que tanto el nivel de crecimiento o la sostenibilidad del crecimiento pues no está garantizada para el próximo año, ¿no? Creo que tenemos muy claro, la economía está enfriando y vamos a decir, las cifras nos hablan tanto de lo que está ocurriendo en este momento como de lo que va a ocurrir en 2024. Nos falta por incorporar algunos factores, por ejemplo, la desaceleración de la economía de Estados Unidos, que es un hecho. Yo diría, no son datos dramáticos, pero no son datos que te permitan construir una narrativa muy optimista para 2024. 2024 no va a ser como 2023. Y me explico, el gobierno argumenta ya ven que todos los pronósticos que decían que estábamos mal, que no íbamos a llegar al 3%, fallaron. Otra vez los vamos a convencer que no. La verdad es que hay mucho más información ahora. El año con el que vamos a comparar los datos del 24 es un año que en el primer semestre fue muy bueno. Entonces, yo diría, el hecho es que se está desacelerando la economía, salen los datos de ventas de los comercios, que era un indicador que se había comportado sorprendentemente bien, también traen 3 meses consecutivos de descensos y tenemos buenas noticias, si lo podemos decir, por inflación, buenas noticias moderadas. ¿Por qué digo? Aunque el dato que se da a conocer hoy en la mañana en el índice de precios es más alto, sube tantitito, la subyacente bajó. ¿Qué nos está diciendo? Vamos a tener menos inflación en 2024, pero no vamos a llegar a las metas del Banco de México. ¿Qué número les gusta? Alrededor de 4%. Los datos que tú dabas ahorita son los de octubre, son una estimación todavía. El dato de septiembre lo vamos a conocer mañana, todavía no lo conocemos. La parte que conocemos fue la parte industrial y ya ahí el tema de construcción que tanto hemos estado hablando apareció más bajo. No sé si están corrigiendo, si están revisando mejor los datos, pero ya fue un poco más bajo. Y esto probablemente también se vaya a reflejar en octubre. Por eso esta desaceleración podría ser más marcada de lo que originalmente se pensaba. Yo coincido con Luis Miguel, estamos teniendo una economía que se va enfriando. Estados Unidos me parece va a tener probablemente primer trimestre del próximo año negativo.
a lo mejor incluso el segundo. Esa es la recesión suave que creo que podría ocurrir, que sería muy cercano a lo que quería la Reserva Federal, el aterrizaje suave. Nada más que este año. Sí, pero pues la manera como las tasas fueron subiendo allá, realmente las hizo efectivas ya en la segunda parte del año. Entonces, por eso creo que ocurriría de esa forma. Y si es así, entonces la Reserva Federal podría empezar a bajar sus tasas en marzo o abril del próximo año, y esto pues podría llevar a un repunte en la segunda mitad. Eso en Estados Unidos. Aquí en México, la segunda mitad del año, pues no tenemos la más remota idea de qué va a pasar, porque en la primera la terminamos con la elección presidencial. Entonces, lo que venga después, pues sí está bien difícil de imaginar. Con respecto a la inflación, creo que lo dijo muy bien Luis Miguel, está bajando la subyacente, sigue bajando bien despacito. Entonces el 4% al que se refiere me parece muy razonable. Eso para el Banco de México implica, creo yo, que no puede bajar tasas antes de que lo haga la Reserva Federal, aunque algunos lo han estado proponiendo. Yo digo que muy probablemente se esperen, porque el efecto inmediato de bajar tasas no va a ser reactivación económica, va a ser un ajuste del tipo de cambio, y yo creo que el señor presidente no quiere ver eso antes de la elección, ¿no? Eso es cierto, pero quizá lo que se requeriría también, más allá del tema electoral, que por supuesto no es que el tipo de cambio que hoy otra vez sigue teniendo un valor que pues daña exportaciones, esto no es un tipo de cambio de equilibrio, digamos, no, sino hay una valoración mucho más fuerte del peso mexicano. A lo mejor esta idea de meterle un poquito, o que Banco de México bajase un poquito la tasa de interés, es cierto, no te va a reactivar, pero te mandaría la señal de que finalmente estamos entrando en una etapa diferente. A ver, ¿no? En ese tablero de información hay que poner costos financieros del servicio de la deuda del gobierno mexicano. Yo diría, al presidente le puede importar mucho el tipo de cambio, porque es un dato que comunica muy bien con el electorado promedio, pero como jefe del Estado mexicano, como cabeza del gobierno, el dato más relevante es, con las tasas de interés que traemos, el costo del servicio de la deuda está por las nubes y quita capacidad de acción al gobierno, pero también a las empresas. Literalmente estamos como si estuviéramos pagando un segundo impuesto derivado de las altas tasas de interés. Y esto terminaría también por generar para el próximo año otra vez, digamos, expectativas de crecimiento que pueden ser menores a las que el propio gobierno estaría planteando como objetivo en un año electoral. Yo insisto, el subsecretario Llorio, que de facto ha operado ya como vocero de la Secretaría de Hacienda, dice: en 2023 todo el mundo se equivocó y nosotros tuvimos razón. Ajá. Nadie creía que íbamos a lograr el 3% y la realidad nos dio la razón. Duplica la apuesta para decir va a pasar lo mismo en 2024. Uh-huh. A favor, 2024 tenemos el nearshoring, en contra tenemos casi todo lo demás. Y el nearshoring, como sabemos, no está operando, al extremo de que ya lo dijo la misma secretaria de Relaciones Exteriores. No sé exactamente a quién le estaba hablando, tenía enfrente empresarios, sí, claro, y dijo: no estamos entendiendo el nearshoring, pero los empresarios sí lo entienden. Los que no entienden son otros. No sé si con ellos quería hablar la secretaria, pero me imagino que puede hacerlo por teléfono. Ahora, con inversión extranjera tienes datos que son básicamente reinversión, fundamentalmente, y una pequeña parte de inversión nueva, pero es, digamos, un nearshoring o una relocalización que parecería otra vez poner en entredicho si eso se trata de una estrategia de gobierno o simplemente en pues un modelo, yo te diría así, muy neoliberal de pues esto es lo que el mercado está jugando y por eso están entrando. Si se trata de inversiones de China, quién sabe. Si se trata finalmente de inversión norteamericana que de alguna forma estaría sustituyendo lo que se tenía en China, pero aquí parecería ser que, yo entiendo que no se trata, es imposible planificar o administrar directamente el control de este tipo de inversiones, pero hay como un hoyo negro ahí con respecto a qué demonios está pasando con el nearshoring en términos de la capacidad real, si están solamente comprando bodegas o si realmente la inversión está para quedarse. A ver, yo tengo la impresión que está ocurriendo. Lo podemos plantear no tanto en términos de blancos y negros, porque es tan fuerte el cambio de dirección en lo geopolítico que México gana de todos modos. La pregunta, y creo que el gran cuestionamiento es: estamos ganando 2 cuando podríamos ganar 10.
y tiene mucho que ver con no hacer bien la tarea. Creo que el final del sexenio, lo que viene para el comienzo del próximo sexenio, es una buena oportunidad para decir qué vamos a hacer en términos presupuestales, qué vamos a hacer en un montón de cosas para aprovechar lo que es una oportunidad en una generación. Estados Unidos ya tomó la decisión de acortar sus cadenas de valor, de reducir riesgos en lo que son zonas muy lejanas para ellos. Y México es un candidato importante. Número uno, no somos el único candidato, estamos teniendo competencia. Y número dos, si no hacemos lo que nos toca, por ejemplo en sector energético, por ejemplo en agua, por ejemplo en educación, pues en vez de recibir una catarata de dinero, vamos a recibir 3 cubetitas. Y de hecho, hasta el momento estamos recibiendo con gotero, la verdad. O sea, inversión nueva es casi nula. No tenemos el dato de verdad del segundo trimestre, lo tendremos mañana si se publica balanza de pagos, como espero que sea. Ahí vamos a poder confirmar lo que ya publicó la Secretaría de Economía, pero lo hemos platicado muchas veces aquí, los datos no son exactamente iguales y es preferible el dato de Banco de México. Mañana lo confirmamos, pero lo que sabemos hasta hoy es la inversión ha mantenido un nivel razonable, la inversión extranjera, pero casi todo es reinversión de utilidades o cuentas entre empresas, no es inversión nueva. Eso significaría que no hay nearshoring, que estamos teniendo empresas que ya estaban aquí, que muy probablemente no pudieron invertir en 2020 ni 2021 por la pandemia y que están actualizando su capital instalado. Nuestro más grande competidor para el nearshoring es Estados Unidos mismo. Es más fácil para ellos instalarse allá que acá. Los costos solamente. Pues necesitan gente muy calificada, necesitan energía limpia, necesitan infraestructura y certeza legales, todo lo que necesita la inversión, y eso lo tienen allá y no acá. Entonces, pues es preferible. ¿En qué les conviene venir a México? Pues cuando necesitan una mano de obra de una calificación un poco menor, pero eso no es exactamente lo que se está moviendo, y lo que se mueva de China, de que necesite calificación menor, pues está India y está Vietnam, que sí están recibiendo una parte relevante de la inversión. Entonces, pues yo no me confiaría. Qué bueno que la secretaria de Relaciones Exteriores ya se dio cuenta que sí hay un problema en esto, y ojalá, como decía Luis Miguel, lo consideren en el gobierno para que se plantee algo pues, más o menos razonable, ¿no? Aparte de nearshoring, tengo la impresión que la otra variable que genera mucho signo de interrogación para 2024 es consumo. Sí. Tenemos transferencias de gobierno, tenemos incremento de lo que se llama masa salarial. Tendrías ahí necesariamente que tener un aumento. Y cuando digo una variable que preocupa, como es que pone signo de interrogación, es si está pasando todo eso, ¿cómo es que está cayendo el consumo en las tiendas? Exactamente, que es, digamos, el dato que tenemos para el día de hoy. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. Los trenes que ahora quieren otra vez, o quiere el presidente de la República, que sean de pasajeros, ¿es rentable, es viable? Platicamos de esto en un momento aquí en Dinero y Poder. Vámonos a una pausa. La Presidencia de México publicó el lunes un decreto para priorizar el servicio de trenes de pasajeros sobre el servicio de carga. La ley busca que los empresarios ferroviarios operen las rutas y encuentren un modelo rentable. De lo contrario, dicen, será el Ejército Mexicano, que es el que hace de todo, quien opere ese servicio. Son 7 las rutas: México, Veracruz, Coatzacoalcos, el tren interurbano AIFA a Pachuca, México, Querétaro, León o Aguascalientes, Manzanillo, Colima, Guadalajara, Irapuato. Parecemos ahora sí que vendiendo boletos. México, San Luis Potosí, Monterrey, Nuevo León, México, Querétaro, Guadalajara, Tepic, Mazatlán, Nogales y otros más, Aguascalientes, Chihuahua. Hay un montón de trenes. A ver, Macario, estamos hablando de algo que México desde hace tiempo desechó, que era el tema de los trenes de pasajeros, que en su momento funcionaron, que el pullman, que te dormías, etcétera, y que paulatinamente se fueron deteriorando. Con el Tratado de Libre Comercio parecería ser que entramos en la gran apuesta de los trenes de carga como posibilidad, como
realidad, y de repente, pues ahora sí que al cuarto para las 12, a 10 meses de entregar el mando, se le ocurre al presidente que hay que regresar otra vez al tema del tren de pasajeros, un poco el modelo europeo, pensando que uno se mueve en estos lugares, también en algunos lugares de Estados Unidos o ciertas zonas donde sí funciona. ¿Hasta dónde esto es viable? ¿Hasta dónde se trata de algo que pues no va a aterrizar? Yo creo que es una ocurrencia del presidente, como hizo su Tren Maya y lo va a inaugurar ya en unos días más, aunque el tren no lo van a acabar de construir nunca, pues dice pues que haya otros trenes de pasajeros y que lo hagan los que están haciendo tren de carga. Hipotéticamente puede pedirlo porque las concesiones tienen esa posibilidad de recuperar el tren de pasajeros siempre y cuando sea económicamente viable, así dice. De manera pues que ninguna de estas empresas, creo yo, estaría interesada en dar servicio de pasajeros porque es muy costoso, la gente no lo va a querer usar. Los trenes de carga pues se mueven a una cierta velocidad que no coincide con lo que la gente quiere. Recordar, por ejemplo, el tren de México a Veracruz se echaba unas 16 horas, cuando en coche pues te puedes tardar 5. Entonces, ¿qué sentido tiene? En autobús te tarda 5 y son autobuses muy buenos. Entonces, eso fue lo que ocurrió desde los años 80. Existía el tren de pasajeros, pero la gente prefería utilizar autobús. El último tren que yo recuerdo haber tomado fue de Guanajuato a la Ciudad de México. Eran 3 vagones y en esos 3 vagones éramos 2 pasajeros, que éramos mi esposa y yo. Entonces, pues, así no sale, ¿no? Y si los vuelves a poner va a pasar lo mismo. Entonces, eso no tiene mucho sentido. Yo creo que el presidente está en esto de andar distrayendo a la gente, de seguir prometiendo. Ya volvió a prometer que vamos a tener un servicio de salud de primer mundo. Entonces, pues es una promesa más. No, yo no le veo ninguna posibilidad a esto. Creo, y ahorita me quedo con lo último que decía Macario, el anuncio de los trenes fue un éxito de comunicación. Le permitió al presidente sacar la conversación de Acapulco, del manejo de la crisis, claro, incluso de las dudas sobre el presupuesto y otros temas más delicados, y nos tiene hablando de los trenes. Solo tomar en cuenta 2 cosas. No hay presupuesto en el 2024 para los trenes, lo que nos da una idea de que cualquier decisión sobre los trenes en serio corresponderá a la próxima presidenta de México. Lo segundo es, probablemente tenga sentido algunas de las rutas, pienso México-Querétaro, pero no es una cosa de presentar un plan de negocio en 2 meses o de hacerlo a la carrera. Es significativo, una de las empresas que cotiza en bolsa, que solo se especializa en ferrocarril, la canadiense, cayó en bolsa después del anuncio del decreto, en parte porque se dan cuenta lo complicado que va a ser para las empresas, ya sea operar pasajeros o convivir con alguien que opere en pasajeros en la misma ruta. Hay que decir, para México el transporte ferrocarrilero de carga es una cosa muy importante en lo que tiene que ver con construir una red de logística de calidad. Decíamos hace un momento sobre el tema de nearshoring. Un tema importante para nearshoring es tener la capacidad para desahogar carga, y los ferrocarriles son relevantes. Ya que estamos en plan de ocurrencias, valdría la pena también ver, México necesita mucho mayor capacidad de cabotaje y de desahogo de carga por la vía marítima. ¿Cuál creo que es el futuro de los trenes de pasajeros? Vamos a añadir algunas rutas que son viables, que literalmente el público está pidiendo, que no son ocurrencias desde el gobierno. Hay que recordar que las cosas que funcionan tienen demanda, tienen oferta sostenible, y yo puedo pensar que donde hay más futuro para el transporte de tren de pasajeros son en rutas de cercanía en ciudades. Hay una enorme necesidad de mejorar la movilidad. Hay que pensar la cantidad de ciudades de este país donde la gente está haciendo 2 horas y media para ir a trabajar. No es solo Ciudad de México, estoy pensando Guadalajara, que es absolutamente terrible
pensar que esa puede ser la normalidad y que no pasa nada. A ver, que era un poco la apuesta del tren interurbano hacia Toluca, ¿no? Que terminó siendo, otra vez, te vuelves a meter en, creo que finalmente, más allá de temas de corrupción, digamos, esta incapacidad de armar un esquema de costos y de finalmente terminar con proyectos que entiendo que puedas pasarte 10, 15%, pero no puedes duplicar, digamos, el gasto como tal. De manera muy breve, no puedes ir más allá de corrupción porque los dos proyectos públicos grandes de trenes de pasajeros han sido un escándalo por sobrecostos, el Tren Maya y el Tren de Toluca. Sí, lo empezó Peña Nieto y probablemente lo vaya a inaugurar en 2030 quien quede. Pues sí, por ahí más o menos. John Cosworth, historiador de México, decía, en México la geografía conspira contra la economía. Es un territorio bien complicado el mexicano y por eso fue hasta la aparición del ferrocarril, ya prácticamente en el Porfiriato, que pudimos tener una economía nacional más o menos desarrollada. Y creo que eso va a seguir funcionando de esa manera, esencialmente por el tema logístico de carga. Pero no en el caso de pasajeros, no tiene, insisto, mucho sentido. Estos ferrocarriles interurbanos o metro, pues, servicio de transporte colectivo, en ciudades grandes sin duda sería muy importante. Conectar otras ciudades entre sí, eso está más complicado. Hacer el ferrocarril de Toluca a México tampoco es una cosa fácil. En Yucatán, que no hay montañas, en donde podías hacer el trenecito sin problema, bueno, pues el suelo es bien complejo y prácticamente han destruido el sistema de cuevas subterráneo para hacer su cosa esa que no va a funcionar. Entonces, como que este tipo de ideas no son muy útiles, creo que esto es lo que precisamente hemos vivido todo el sexenio, ocurrencias del señor que dice, pues yo no quiero este aeropuerto, quiero este otro. Vamos a hacer un ferrocarril aquí, mira, lo dibuja en el planito y con eso cree que va a funcionar. Así es muy difícil que las cosas tengan éxito. Digamos que la gran apuesta en México tendría que ser algo que no se ha invertido, que son las autopistas. El tema de conectar vía autopista y el generar transporte público, eficiente y seguro. Creo que era un poco la idea general y sin embargo lo que hemos visto es que pues, se ha descuidado enormemente lo que es esta inversión en autopista y creo que eso es donde radica. Quizá no sea muy, pues no sé, políticamente rentable, no se vea mucho, a lo mejor, no sé, tendrías que hablar con mercadólogos que pudiesen hablar de la importancia, pero la gran inversión en autopistas terminaría siendo autopistas, por supuesto, y transporte público en ellas, con seguridad, con capacidad además de llegar más rápido y con bajos costos. No hay rubro de transporte, de infraestructura de transporte que no requiera una fuerte inversión. Yo diría, hay espacio para pensar en ferrocarriles, autopistas, por supuesto, aeropuertos y, por supuesto, puertos. En ese sentido, literalmente lo que tenemos por delante es una hoja en blanco a la que hay que llenar con planes, hay que hacer más tarea. Anunciar 7 rutas no equivale a tener una política ferroviaria. Tenemos, por ejemplo, otra pieza de este rompecabezas de política ferroviaria. México tiene infraestructura o capacidad instalada para producir vagones y locomotoras. Queremos tener una industria que sea proveedora, le vamos a comprar a China. Todas esas son preguntas que tenemos que contestar. Desde mi punto de vista, podemos decir la solución son autopistas. Yo digo, son autopistas más trenes, más barcos, más aviones. Oye, hay un problema con el TEMEC, entiendo también ¿qué es lo que contradice, digamos, o estaría en contra de este planteamiento? Que tú estás cambiando las reglas sobre las cuales concesionaste y en consecuencia podrías estar obligando a las empresas a asumir pérdidas que no estaban planteadas originalmente. Pero aquí la clave de esto es que hay que pensar, o sea, no es si trenes o puertos, hay que hacer los numeritos, hay que ver qué cosas funcionan mejor. Tenemos capacidad de producir material ferroviario, sí, pero es el sector de fabricación de equipo de transporte que más ha caído en tiempos recientes. O sea, mientras estás haciendo el Tren Maya,
tu capacidad de producir máquinas o vagones se vino abajo. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Qué tipo de trenes quieres poner? ¿Que los quieren eléctricos? Sí, güey, ¿con qué línea de transmisión? Si no tenemos ya ahorita suficiente para mantener encendidos los focos. Entonces, pues, esas ocurrencias son bien costosas. Decía Luis Miguel, ¿cómo le haces para que conviva transporte de carga con pasajeros? Tú imagínate que en una ruta ponen el de pasajeros y tienes que detener carga. Y entonces acabas perdiendo dinero, no solo por los pasajeros que no pueden pagar completo, sino porque ya no puedes mover la carga. Es verdaderamente pura tontería esto. A ver, tengo la impresión que para bien y para mal, el lanzar este tema como tema de conversión tenía que ver con posicionar en la agenda temas positivos. La decisión corresponderá al próximo sexenio y ojalá tengamos la capacidad de poner todos los elementos en la mesa para tomar la mejor decisión. Yo creo que sí hay espacio para tren de pasajeros, no como una cosa masiva, y literalmente pensado casi con láser. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. La elección en Argentina, Javier Milei, el candidato, pues, digamos, de fuera y que además tiene, pues, planteamientos que a veces resultan imposibles de entender. Esto es Dinero y Poder. Bueno, en Argentina lo denominan de ultraderecha, yo no sé ni qué es, pero se llama Javier Milei y ganó la elección presidencial. Al final tuvo una ventaja de casi 12 puntos sobre Sergio Massa, que era pues algo así como la opción moderada del kirchnerismo, del peronismo. La decisión de los argentinos fue pasar de lo malo conocido, ahora sí que a quién sabe qué pasa con el futuro, como una opción fuera de la clase política. Los desafíos de Milei son, por supuesto, la economía argentina, que enfrenta una inflación de más de 140% y más de 40% de argentinos en la pobreza, cosa que no sucedía desde hace mucho tiempo. No tiene mayoría en el Congreso, va a tener necesariamente que pactar. Tiene pues a todo el grupo de Macri y lo que era, digamos, la Unión Cívica Radical, o más bien una sola parte de este Juntos por el Cambio, lo que se llama el PRO, que sería básicamente Patricia Bullrich y el propio Macri. Gana con una posición disruptiva de decir un montón de tonterías, diría otras palabras, pero no se puede decir aquí en el aire. Say it. Say it, no, don't say it, porque si no, ¿para qué quieres? Pues suficiente con Macario como para andar. La verdad es que desde locuras de que pues, si desaparezco el Banco Central, o esta idea, por ejemplo, de dolarizar la economía, que ya lo hicieron una vez en la Argentina de Menem. Espérame, sí, yo vivía en la Argentina de Menem, yo lo vi, fue dolarizada, bueno. Era la convertibilidad. Era libre convertible, pero funcionaba el dólar como modelo, nada más que, bueno, lo que tienes que hacer, aguanta Magario, tienes que tener dólares para poder jugar eso sí, a esa alternativa. Luis Miguel, arranca, órale. Una de las mejores frases para entender el dilema por el que votaron los argentinos, la leí en una columna de Pablo Iriarte y decía, los argentinos están votando entre quien representa a los que robaron casi todo y el que quiere destruir lo poco que queda. Ese es, creo que nos ayuda a entender un poco el dilema. Milei no ganó, pienso yo, por lo que proponía, sino porque el mensaje de ser antisistema, de ser el de afuera, pero radical, era tan contundente que la gente no tenía ninguna duda. La gran duda al final es cómo puede operar políticamente un candidato, en este caso un ganador, que está fuera del sistema, que no tiene los votos, que tiene, yo diría, no la simpatía abrumadora del ganador, sino el mandato de expresar el repudio de la gente por los otros. Es un tema, además de enorme corrupción, me llamó la atención, es un candidato antisistema que no usa tanto el tema de combate a la corrupción como eslogan, pero claramente está en el aire. Decimos mucho ultraderechista, etcétera. Yo lo que diría es un personaje casi de zoológico. Sí. Bueno, absolutamente inclasificable. Los tuvimos allá en Europa, ¿cómo se llamaba el italiano el
el que era... ¿Berlusconi? No. Pepe Grillo. Pepe Grillo, exactamente. Modelos de ese tipo que no tienen ni pies ni cabeza, pero que la personalidad y la forma de expresarse terminan por convertirlos en, ahora sí que políticos de marketing que funcionan. En Guatemala ganó un payaso hace sí es. más o menos 10 años. Milei tenía un apodo en secundaria, le decían el loco. Y por razones que son obvias para quien lo haya visto un ratito en televisión, es un personaje emocionalmente muy desequilibrado, nunca ha logrado construir una relación estable con alguna persona. No, su hermano la única más relación estable fue con su perro, al que quería mucho, tanto que cuando se le iba a morir logró que lo clonaran y ahora tiene 5 perros que son idénticos a aquel. Se comunica con el que murió, con los muertos, pues, a través de su hermana, que funge como medium. Sí. O sea, es una persona rara, ¿no? En pocas palabras. Pero en Argentina están hartos del peronismo, y tienen toda la razón. El peronismo es el segundo populismo latinoamericano del siglo XX, después del cardenismo mexicano. Y los dos fueron bastante destructivos. Bastante corruptos ambos, no permitían que creciera nadie más. En Argentina el equilibrio ocurrió a través de los militares. La Unión Cívica Radical eventualmente logró deshacerse de los militares, llegar al poder, y los peronistas regresaron. El experimento que hicieron con Menem se llama técnicamente Consejo Monetario. Es casi igual a la dolarización, pero sí existe moneda nacional. El Banco Central deja de ser banco, se convierte en una casa de cambio y las cosas funcionan razonablemente bien, y es lo que le permitió a Argentina dejar de tener una inflación de 3 dígitos y bajarse a 4 o 5%. No pudieron mantenerlo mucho tiempo porque la crisis de México de 95 provocó una fuga de capitales de toda América Latina. Argentina se queda sin dinero, tienen que contratar deuda, la usan para financiar a la gente con pensiones para adultos mayores, cosas de esas que se les ocurren a estos personajes populistas, y el resultado fue el corralito de diciembre de 2001, donde empezó la debacle que los tiene hoy con un tipo de cambio ya de más de 1,000 pesos argentinos por dólar. Ahora bien, la dolarización sería el último paso que queda disponible. Lo tiene que hacer Argentina, no tiene otra salida. No tiene dólares. Problema, no lo puede hacer porque no tiene reservas internacionales. El camino que probablemente va a seguir el señor Milei, ya lo anunció, va a privatizar yacimientos petrolíferos fiscales, que es como el Pemex de ellos, va a a privatizar otras cosas, con eso empezará a tener algo de recursos y tratará de moverse a la dolarización. Todo esto no son malas ideas, son buenas ideas para un país como Argentina, así como fueron buenas ideas en México en los años 80. Tú no puedes tener empresas de gobierno con un gobierno que no tiene dinero. Entonces, bueno, pues las vendes y el dinero que tiene el gobierno lo usas para educación y salud y seguridad. Entonces, por ahí yo no veo problema, pero pues para hacerlo... Para eso necesitas un poco gente que pues, tendría que estar manejando. No sé si Macri y Bullrich puedan en el área económica. En todo el resto no tienen idea de lo que se trata. Es lo que iba a decir, la política económica se puede juzgar como si estuviéramos en una especie de laboratorio, viéndola en el microscopio y decir esto funciona o esto no funcionaría. El tema es la relación entre la política económica, la política social y la política política. ¿Cómo puedes hacer un programa de cambios tan radicales? ¿Cómo puedes poner a funcionar la motosierra si no tienes literalmente las canicas políticas para jugarlo? Así es. Estamos hablando de un país que efectivamente, dice bien Milei, se volvió extremadamente dependiente de las transferencias públicas. La mayoría de lo que explica mucho la estabilidad política de Argentina, a pesar de los malos números económicos, es que prácticamente todo mundo recibía un dinerito a través de alguno de los programas de gobierno o a través de alguno de los sindicatos. ¿Cómo le quitas a literalmente un adicto la droga? Pues es parte de lo que... Y es que el problema radica en que los peronistas tienen una buena parte, o kirchneristas como sean, una buena parte del aparato en donde le pueden paralizar el país, le pueden hacer lo que quieran, un poder político que difícilmente lo pueden de alguna manera disminuir. Y por otro lado, el punto central
tienes que disminuir a como sea tu déficit. No puedes seguir jugando a eso. O sea, para llegar incluso a la propia dolarización, lo primero que tienes que hacer es una reducción brutal de gastos y con eso vas a perder en 6 meses niveles de popularidad muy amplios, más el peso político de un peronismo que entra a la revancha. La gente quiere que se vayan los peronistas, pero quiere que sigan los programas de transferencia. Claro. Obviamente eso no es una combinación extraña. Ahorita sorprende mucho la elección en Argentina por las características personales de Milei, pero hace una década ganó Macri la elección. Y Macri venía de fuera del peronismo y traía ideas parecidas a las de Milei, más moderadas, y cometió un error que después reconoció. No quiso enfrentarse con esta base política peronista que le podía paralizar el país, pero ya reconoció que ese fue el error y que lo que hay que hacer ahorita es enfrentarlos. Entonces yo creo que va a haber un enfrentamiento durísimo en Argentina, en donde el peronismo va a movilizar a sus huestes y el señor Milei, Macri y demás van a tratar de movilizar clase media en su contra y eventualmente quien va a acabar resolviendo el conflicto van a ser los militares. Eso es lo que para mí sería lógico que ocurra. No es que yo quiera que pase, es que es lo que vamos a estar viendo allá. No. Cuando tú construyes una base social que depende de transferencias, resolverlo después se hace imposible. Por eso hay que apurarse aquí antes de que esto se vuelva. Ahora, lo que me queda a mí muy claro es que pues esto que me puede suceder en Argentina, el tema militar ahí tiene una connotación muy, muy diferente a la que puede tener en cualquier otro país. No sé si lo puedan rescatar, pero sí, lo que sí me queda claro en un momento determinado es que se están jugando el futuro cercano, inmediato de la gente de este país. Rápido. Algo pasó en Argentina que movió una especie de músculo o de fibra en México. Teníamos mucho tiempo que no hablábamos de una elección en otro país que no fuera Estados Unidos. Bueno, Luis Miguel González Macarios, que tiene muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí, 10 de la noche, Dinero y Poder en el 11. Muchísimas gracias y muy buenas noches.